Eh, Buenos días a todos. Gracias a todos por estar presentes a este nuevo webinar. Me llamo Alexandre Lefiot. Soy el gerente comercial de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Gracias por su presencia hoy, su presencia digital, a este nuevo webinar informativo impartido por nuestro asociado Whitaker Business and Consulting sobre el tema orden numérico y legal para el regreso a las actividades. Entonces les voy a presentar un poco Whitakers y les presentaré de igual manera los tres ponentes, expositores que tenemos el día de hoy y quienes les va a impartir la presentación. Entonces, sobre Whitakers, es un equipo multidisciplinario de colaboradores que proporcionan servicios legales, fiscales, financieros, administración de personal y negociación estratégica dirigidos a los sectores público y privado. Whitaker tiene presencia a nivel nacional e internacional y cuenta con más de 29 años de experiencia mejorando e impulsando el contexto empresarial en las siguientes áreas: planificación estratégica de negocios, administración de personal, legal contable, fiscal, mercadotecnia y networking. Ahora les presento los tres expositores que están presentes. Entonces, primero a Leticia Ramírez Munguía, quien es socia y directora del área contable en Whitakers. Leticia es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con especialidad en materia fiscal. Leticia cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector contable y fiscal, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. De igual manera, les presento a Víctor Hugo García Martínez, quien es socio director del área legal, laboral y administrativo en Whitakers. Víctor es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista del área legal en materia fiscal, laboral y administrativa. Por fin les presento a Juan Carlos Morales Castro, quien es socio director del área de administración de personal en Whitakers. Juan Carlos es licenciado en Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de administración de personal y de nóminas. Entonces, gracias a ustedes tres, gracias a Whitaker por su tiempo, por su presencia el día de hoy. Ahora les voy a dejar como impartir su presentación. Nada más quisiera como recordar a nuestros auditores que en cualquier momento de la presentación tienen la posibilidad de anotar todas sus preguntas abajo en la parte Q&A, Question and Answers, y les aseguro que tomaremos unos 10-15 minutos o más si se necesita al final de la presentación para poder contestar a todas sus preguntas. Entonces, Leticia, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Whitaker México, Business and Consulting, da las gracias a Franco-Americano, para... Bueno, como ya enunciaron, el tema es el orden numérico y legal que es importante considerar ante estas situaciones de crisis que estamos viviendo. Dentro del plano financiero y fiscal, son dos temas importantes que hoy en día el empresario debe de tomar muy en cuenta precisamente para poder enfrentar estas crisis económicas. Sí es bien cierto que el gobierno no generó un programa de incentivos o estímulos fiscales. Es importante que como contribuyentes conozcamos que la propia ley sí contempla ciertos beneficios que nosotros podemos aplicar hoy en día para poder afrontar este problema económico que se enfrenta el país. Dentro de estos beneficios, yo les voy a enunciar algunos que considero ustedes pudieran utilizar y que pudieran ser de beneficio para evitar descapitalizaciones innecesarias dentro de la compañía. Por ejemplo, tenemos la reducción de pagos provisionales, el cual está fundamentado en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
que va en función a la reducción del coeficiente de utilidad que tenemos. Dentro de ese artículo, ustedes van a poder encontrar todo el procedimiento que estipula la ley y que finalmente lo principal que tendrían que hacer es una estimativa del resultado fiscal y a su vez también tendrían que elaborar todo lo que menciona el artículo 29 de la resolución miscelánea en el anexo 1A de la ley del impuesto sobre la renta. Adicional a ello, existe otro beneficio que es el pago a plazos o diferido. Este se encuentra regulado por el artículo 66 y 66A del Código Fiscal. ¿En qué función tiene y qué beneficio tiene? El beneficio es que te va a permitir realizar el pago, como bien lo está mencionando el título, ya sea en caso de pagos diferidos a más de no 12 meses y en caso de parcialidades en un máximo de 36 parcialidades. ¿Qué es lo único que tienen que hacer como contribuyentes? De igual manera van a tener que seguir todo el procedimiento que marca la resolución miscelánea en su artículo 103 del Código Fiscal y a su vez también deben de contar con el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de la autorización. En este artículo es importante, y hago un poquito de énfasis para que lo tengan presente, que no aplicaría para aquellas contribuciones, por ejemplo, que se generan de comercio exterior, ¿no? Llámese importaciones, exportaciones. También es importante que tengan en cuenta que no aplica para impuestos retenidos, impuestos trasladados o causados. Sin embargo, es una muy buena opción en el caso de que tuvieran algunas contribuciones que sí pudieran sujetarse para este beneficio. Lo que sí es bien cierto es que a partir de esta que les voy a mencionar, sí se dieron a raíz de esta emergencia sanitaria, que es como, por ejemplo, el beneficio que salió para los créditos fiscales en firme. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad nos dio el beneficio para, en el caso de los contribuyentes que estuvieran en este supuesto, de poderlos pagar esos créditos fiscales de manera separada, independiente cada uno, llámese por contribuciones, llámese por aprovechamientos. Esos son, digamos, los dos primeros son los que ya estaban establecidos en ley. Este también que les voy a mencionar, también se dio con a raíz de la crisis que tenemos hoy en día y principalmente la contingencia sanitaria, que es para las personas físicas. En el caso de las personas físicas, dio prórrogas. Si ustedes bien conocen y saben que las personas físicas, para presentar su declaración anual a raíz de esta contingencia sanitaria, la autoridad dio hasta el 30 de junio del 2020 para poder presentar la declaración. Aunado a ello, si las personas físicas tuvieran un impuesto a cargo, les está dando la facilidad de poder realizar el pago hasta en 6 parcialidades. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente el beneficio es de que no van a hacer todo el procedimiento que les marqué hace un momento, ¿no? Del pago a plazos o parcialidades, que es hacer todo el procedimiento que marca el Código Fiscal. Aquí, sin mayor problema y sin mayor tema, ustedes presentan su declaración y pueden ponerle pago a parcialidades y le pueden escoger el número de parcialidades. El único detalle es que les va a aplicar un factor de financiamiento. Aquí les pongo la tabla que puede ir desde un 0.9875 hasta un 4.8164. Sin embargo, el costo de financiamiento es muy bajo. Entonces, considero que es muy buena opción para aquellas personas físicas que pudieran tener algún adeudo con la autoridad y pues esto les va a funcionar para poder cumplir con esa obligación fiscal que tienen. Con relación a impuestos de saldos a favor, sí es bien cierto que no hay un tema, no hay una disposición legal. Lo único que sí el gobierno federal se comprometió es que va a agilizar las devoluciones de saldo a favor de IVA. En esta época de crisis, ¿qué es lo importante?
que todos aquellos contribuyentes que soliciten devoluciones de IVA, solamente deben de considerar que deben de tener por ejemplo, su opinión de cumplimiento positiva. No tener proveedores en los cuales estén enlistados en el artículo 69B de operaciones simuladas, tener presentada la DIOD, tener presentada también la contabilidad electrónica. Esos son uno de los puntos que también la autoridad considera para poder realizar la devolución de saldos a favor de impuestos. Esto, hasta aquí sería el tema fiscal. Esos son algunos beneficios que tenemos hoy en día para poder enfrentar nuestras obligaciones fiscales y disminuir un poco la carga tributaria. Ahora me voy a pasar al tema financiero. Con relación al tema financiero, es importante por lo que pudimos darnos cuenta hoy en día, a muchos nos tomó por sorpresa esta situación económica de pandemia, esta contingencia sanitaria que tenemos, y sin embargo a lo mejor pudiera ser que los pequeños y medianos empresarios no estaban preparados para este tipo de situaciones. Sin embargo, hay que aprender de esas situaciones y, bueno, aquí les voy a dar unas sugerencias que pudieran ser importantes para que ustedes el día de mañana pudieran enfrentar situaciones de incertidumbre y minimizar riesgos. ¿Qué es lo importante que se tiene que considerar cuando uno realiza una planeación financiera? Uno de los principales factores o elementos a considerar es el ingreso, el costo y el gasto. Dentro del ingreso siempre es importante diversificar nuestros productos, evolucionar, no quedarnos donde empezamos. Eso es bien, bien importante. También es importante llevar el control de todos aquellos servicios o productos de los que nosotros elaboramos. ¿Por qué? Porque siempre debemos de saber qué productos o servicios son los más rentables para nuestra compañía. En el caso del costo, pues obviamente también es importante la revisión de costos. Siempre es no dejar que nuestro costo siempre controlar que el costo no represente más del 30% con relación a nuestro ingreso. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un margen considerable de utilidad para todavía tener la parte operativa, que es el gasto de operación, y tener una utilidad a doble dígito. Dentro de los gastos de operación, ¿qué es importante? Dentro de los gastos de operación, sí, es bien cierto, lo que es el gasto fijo, haya o no haya ingreso, siempre mientras una empresa esté en operación, los vamos a tener que erogar. Entonces, es importante que como contribuyentes o empresarios tengamos plenamente conocimiento cuánto es nuestro gasto fijo que tenemos que tener o que tenemos que pagar mes a mes sin necesidad de tener un solo peso de ingreso. Por ejemplo, dentro de los gastos de operación, estos son unos ejemplos, a lo mejor ustedes como compañía pudieran tener otros tantos. Importantísimo, el pago de la nómina de los empleados, ¿no? Hay que siempre tenerlo presente, por ejemplo, la luz, el teléfono, la renta, la papelería, si en el caso hoy en día como ya todo es digital, las licencias digitales, si tenemos servicios de limpieza, si tenemos el internet, si hay servicios de seguridad, la parte de servicios contables. Siempre debemos de cuantificar para saber cuánto es lo que tenemos que tener para poder atender situaciones de crisis en un momento de que no haya generación de ingreso. Como último punto, les voy a dar algunas recomendaciones financieras para la toma de decisiones que considero pudiera ser de su utilidad. ¿Qué es importante financieramente? Siempre debemos de hacer una revisión mensual del ingreso y el egreso con la finalidad de detonar utilidades a doble dígito. También siempre es importante reducción de gastos y costos. Esto lo debemos de vigilar
muy exhaustivamente, de lo contrario, pues lógicamente va a pegar a nuestra utilidad. Importantísimo, no gastar más de lo que ingresa. Eso es muy importante, no gastar más de lo que nos ingresa. Generar reservas monetarias es a lo que anteriormente les había comentado con relación a los gastos de operación. Siempre debemos de generar reservas monetarias, obviamente en la medida de lo posible de cada una de las empresas, para afrontar situaciones de causa de fuerza mayor. No necesariamente puede ser una contingencia, por ejemplo, ahorita sanitaria, puede ser un incendio, puede ser un sismo. Entonces, como empresarios siempre tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que ser preventivos para poder atender este tipo de situaciones. También igual tener reservas para pasivos laborales. Si bien es cierto, muchas veces esta parte no contemplamos dentro de nuestros financieros, ¿no? Porque no nada más es hacer la reserva en libros, sino también es importante tener la reserva monetaria para poder afrontar esta parte de pasivos laborales. Que es importante también dentro de una compañía o una persona física que tenga actividades empresariales. Es importantísimo la administración eficiente de las cuentas por cobrar. Esto nos va a ayudar a mantener Leticia, es que no te escuchamos muy bien. O sugerencia pudiera ser buscar alternativas de apalancamiento. Okay. A ver ¿Ya me si escucho puedes. mejor? Ya, perfecto, perfecto. Bueno. ¿Repito nuevamente todo esto o ya donde me quedé? Sí, es que no escuchamos, digamos, los últimos 30 segundos, más o menos. Oh, ok. Bueno, con relación a las recomendaciones financieras, voy a repetir a partir del número 4, que son generar reservas monetarias, tenemos que generar reservas monetarias para afrontar situaciones de causa de fuerza mayor. Hoy en día lo que estamos viviendo, que es esta crisis sanitaria, también mencionaba, puede ser situaciones de sismos, puede ser situaciones de algún incendio, ¿no? Entonces siempre tenemos que ser preventivos en ese sentido para poder afrontar cualquier hecho fortuito de causa de fuerza mayor, tener reservas para pasivos laborales, administración eficiente de las cuentas por cobrar. Esto es de suma relevancia. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mantener la liquidez de la compañía. También otra alternativa puede ser buscar opciones de apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser a través de créditos bancarios o también puede ser a través de nuestros proveedores, ¿no? No con esto estoy diciendo que les dejen de pagar, simplemente a lo mejor buscar opciones de crédito, ¿no? 30 días, 60 días, 90 días, lo más que se pueda. Eso nos va a ayudar también a de alguna manera sostener esta parte económica y de liquidez dentro de la empresa. También es importante dentro de las recomendaciones financieras buscar indicadores, ¿no? Buscar indicadores que internamente nos digan algo. Por ejemplo, pueden ser las razones financieras, que son, algunas de ellas pueden ser dependiendo el giro de cada una de las compañías, dependiendo la actividad, puede ser, por ejemplo, de liquidez, apalancamiento, el EBITDAT o la prueba del ácido para aquellos que manejen inventarios. Otro punto que considero que deben de realizar Leticia, no te escuchamos otra vez. Inversión de los proyectos realizados para... Hola, ¿ya me escuchan? Ya, te escuchamos. Es que se cortó un poquito la llamada. Ahora está perfecto, sí. Ok, ya para cerrar,
esta parte de recomendaciones y el tema financiero, les comentaba que es importante vigilar el retorno de inversión de los proyectos realizados por la compañía. Esto nos va a dar el parámetro para saber si la empresa sí está siendo rentable o en cuánto tiempo vamos a recuperar aquello que invertimos para poder generar utilidades. Entonces, con este último punto yo concluyo y le doy la palabra al licenciado Víctor Hugo García, el cual les va a exponer temas también importantes en el área legal. Muy amable, Leti, y buenos días a todos. En esta ocasión, y continuando con la charla del orden numérico y legal, estaré platicando con ustedes uno de los temas que ha sido, pues, estar en boga por parte de la autoridad y que de alguna manera llegara a pensar que puede generar un tema de incertidumbre para las empresas, que es el tema de las inspecciones laborales derivadas de la contingencia sanitaria por la que estamos pasando. En este particular punto me voy a permitir platicar con ustedes el orden documental que debemos tener para hacer frente al procedimiento de inspección. Bajo este tenor, es importante que sepamos de qué lado queremos estar. ¿Del lado del orden o del lado del desorden? En el lado del orden, pues vamos a tener ventajas muy precisas, porque vamos a dejar una impresión a la autoridad, al inspector, de que tenemos todos los documentos necesarios y que nos va a requerir la autoridad y que en su momento se lo vamos a ir proporcionando. Vamos a tener todas las medidas que nos marca la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos dentro de nuestro centro de trabajo. Ello va a ser muy importante, que lo tengamos bien delimitado e identificado. Por eso es importante el orden. O queremos estar del otro lado, de un tema del desorden, donde no encontramos, en un tema de una inspección, no encontramos el mínimo de los requisitos y documentos que deberíamos tener bien identificados. Por una parte tenemos al inspector pidiéndonos la información, por otra parte tenemos a nuestros jefes o a los socios diciendo la responsabilidad es tuya, tú tienes que solventar este tema de la inspección. Por eso es importante que la persona que tenga la directriz de manejar la inspección tenga la documentación necesaria. Bajo este tenor, la firma, nosotros en nuestra experiencia, lo que recomendamos es tener bien identificado la documentación. ¿Qué documentación debemos tenerla? Pues muy precisamente debemos tener en una carpeta en físico todos estos puntos que vamos a verlos, y una vez que los tenemos organizados, también tenemos que tener una carpeta digital para que la persona que se encuentre en nuestro centro de trabajo pueda solventar la inspección. En esta carpeta, lo que nosotros les sugerimos, es lo que hemos visto a lo largo de las inspecciones que acompañamos a nuestros clientes. La autoridad, en primer orden, solicita la acta constitutiva de la empresa, el poder notarial del representante legal. Eso es muy importante, porque en el momento de la inspección no hay a veces el representante o el que tenga facultades para atender la diligencia, aun y cuando se pueda hacer con el que se encuentre en el establecimiento, pero mejor sería atenderlo con el representante para que haga las manifestaciones correspondientes e incluso presente un escrito en el que ofrezca pruebas y demuestre las irregularidades que se asentaron en el acta de inspección. Otro requisito es la identificación oficial del representante legal o de los representantes legales. Comprobante de domicilio del establecimiento mercantil o de la empresa. El RFC de la empresa, la alta en Hacienda, la alta en Secretaría de Finanzas para el impuesto sobre nómina, la declaración anual, el pago del SUA, contratos individuales.
Este punto es muy, muy importante que lo deben tomar en cuenta. De acuerdo a lo que estamos viviendo con la contingencia sanitaria, ha habido cambios en el tema de la regularización contractual entre el trabajador y la empresa. Muchos, la mayoría de los trabajadores, se ha trasladado su trabajo a casa. Entonces, esa parte, cuando se traslada a casa, la tenemos que regular y plasmar en el contrato individual, para tener certeza ambas partes de la nueva relación que estamos entablando en la prestación del servicio. Otro de los requisitos que te van a pedir indiscutiblemente es debes tener tu contrato colectivo y darle la formalidad, registrarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Igualmente, el reglamento interior de trabajo es fundamental que lo deben de tener y debe estar alineado a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Cuando tenemos un sindicato, este reglamento debe estar elaborado y firmado de manera tripartita: trabajador, patrón y sindicato. Y se debe dar formalidad, registrarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dependiendo si sea federal o local, pero se debe registrar. Porque en una inspección, si no está registrado, les digo que está bien que lo tengas el reglamento, pero no te va a dar ninguna fuerza legal. Otro de los puntos que tienes que tener es el acuse del registro de los contratos individuales ante el portal del IMSS. Es una obligación del patrón registrar sus contratos. Derivado de la situación que estamos pasando el país por esta contingencia, tiene mayor vigor y fuerza ciertas normas oficiales mexicanas, como es la NOM 35. La aplicación de los cuestionarios psicosociales son fundamentales e indispensables que se apliquen a los trabajadores y se tenga el reporte y la documentación necesaria que acredite que sí se aplicaron dichos cuestionarios. También debes tener la Comisión de Seguridad e Higiene para dar cumplimiento a la NOM 30. Pero aparte de tener tu comisión, debes tener tus políticas y darle seguimiento a esas políticas. Para eso es precisamente esta comisión. Ojo aquí en la siguiente requisito o documento que se debe tener. Para las empresas que vamos a regresar a la nueva normalidad, debemos aplicar el cuestionario de salud a todos los trabajadores. Eso nos va a permitir saber qué personas, qué trabajadores sí pueden regresar a laborar. Aquellas personas que presenten un cuadro de salud que no les permita, pues ando en casa, ¿no? Y a lo mejor trabajar desde sus casas a través del home office, ¿no? Pero al centro de trabajo no podrán regresar. Por eso es muy importante tenerlo, porque si regresan y tienen una enfermedad crónica y la persona se contagia en el trayecto o en el centro de trabajo, pues va a tener un riesgo porque la autoridad te va a practicar una inspección y te va a pedir el cuestionario de salud. También vas a tener, es importante que tengas tu reglamento de protección civil y la comisión que le va a dar seguimiento a ese reglamento de protección civil. Otro de los requisitos fundamentales que de acuerdo a los comunicados que ha emitido la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo es el protocolo de salud para el regreso a la nueva normalidad laboral. Este documento lo deben de tener todas las empresas. Y debe ser personalísimo, debe ser diseñado de acuerdo a tu actividad. Muchos me preguntan, me dirán, oye, tengo a mis trabajadores tercerizados. No importa, lo puedes tener sin mayor tema. Nada más que el que te presta el servicio de suministro de personal proporciona tu protocolo
Y independientemente de que él te lo va a dar, tú tienes que implementar tu propio protocolo diseñado a la medida de tu empresa. Pues es muy importante. A raíz de este protocolo hay otras políticas que son también indispensables. Las políticas del uso de escaleras y elevadores, porque de acuerdo a las indicaciones del gobierno, dice que debe haber un distanciamiento entre persona y persona. Entonces, si en un elevador caben 10, pues ahora tienes que reducir y la administración tendrá que establecer sus políticas de qué manera van a poder ingresar al edificio y utilizar los elevadores o las escaleras. Igualmente va a pasar con las políticas del control de visitas de proveedores, contratistas y las reuniones de trabajo en sus salas de junta. Debes implementar políticas de horarios de comida y áreas del comedor, políticas de herramientas para las herramientas y materiales de trabajo, porque todos ellos pueden generar un foco de infección que te va a generar una inestabilidad en tu empresa. De manera general, estos son los requisitos, de manera asociativa, más no limitativa, porque pueden haber documentos que pueden agregar a su carpeta, los tengan muy presente, los tengan muy bien identificados y que puedan ser accesibles a las personas que en mi sugerencia les comenté que pueden tener acceso a esa documentación. Es mejor tener preventivamente la documentación que estar reuniendo los documentos en el momento de la inspección o preparar la documentación para poderla desahogar en el término que le da la autoridad para la misma. Toda esta documentación, pues obviamente nos va a servir para sustentar el procedimiento de inspección que va a realizar el inspector, ¿no? El procedimiento de inspección, de acuerdo con la ley que se encuentra su fundamento legal en el artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, nos señala que es una facultad del Estado que le confiere a ciertas secretarías la aplicación de estas inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de las normas laborales. Para ese cumplimiento existen dos vías que pueden hacerse, que es precisamente la inspección ordinaria y la inspección extraordinaria. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, que en la ordinaria debe anteceder un citatorio previo, mientras que en la extraordinaria no hay citatorio previo, se van directo a la inspección. ¿Qué particularidad debe tener el citatorio? Bueno, en el citatorio, aparte de que debe estar debidamente fundado y motivado, debe señalarse la fecha y hora en que acudirá el inspector al centro de trabajo para verificar el cumplimiento de la orden de inspección. Una vez que se acude al centro de trabajo con la orden de inspección, ahí se pueden dar el seguimiento de la inspección ordinaria o se activa la inspección extraordinaria. Cuando se llega de inmediato, sin el citatorio previo, se llega al establecimiento con la orden de inspección. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? La autoridad está realizando inspecciones extraordinarias. No hay citatorio previo. Llega a tu establecimiento y solicita la verificación del mismo. En esta orden de inspección es importantísimo que leas y entiendas perfectamente el objeto de la inspección, porque ese te va a dar la directriz del alcance de la inspección. ¿Ok? Eso es lo que más podemos resaltar de la orden de inspección, aparte de que debe estar debidamente fundada también y reunir ciertos requisitos para que este documento sea válido, porque recuerden que es un acto de autoridad. Obviamente, cuando llega el inspector, tiene la obligación de darte a conocer tus derechos y obligaciones para realizarla y practicar la inspección, ¿no? Dentro de estas obligaciones podemos resaltar que se le debe permitir al inspector realizar recorridos en el centro de trabajo, realizar interrogatorios y proporcionarle toda la documentación necesaria. También tiene prohibiciones el inspector, que es que tenga un interés directo con la empresa o con los trabajadores, porque puede inclinarse de un lado a otro en la inspección y pierde su sentido.
asentar hechos falsos. No puede asentar hechos falsos en su acta, ¿no? Los que podemos resaltar, y ahí hay otros puntos. Dentro de los derechos, el visitado tiene el derecho de que el inspector le entregue la orden de inspección debidamente firmada con firma autógrafa por el titular de la dependencia y que tiene las facultades para ello. Identificarse. Y a la vez, el visitado tiene el derecho de verificar que esa persona que está acudiendo es la correcta. Por eso ahí les proporciono esos teléfonos. En el acta de inspección se van a sentar todas las observaciones que haga el inspector y en particular se le va a dar el derecho del uso de la voz al visitado, al representante legal, para que manifieste lo que a su derecho convenga y también manifieste si está en contra o en oposición a lo que asentó el inspector y acredite en ese momento con sus documentos que ha dado debido cumplimiento a las observaciones que hace el inspector. Una vez que se concluye, el inspector invita a las partes a que firmen esta acta y con ello, si no hay alguna observación, pues aquí concluye perfecta inspección, teniendo el orden de la documentación, ¿no? Porque vas a proporcionar todo y tienes en línea y ordenado los mismos documentos y la práctica de los documentos que los hayas realizado en tu centro de trabajo. Esto sería lo mejor y la mejor manera que pudieras terminar una inspección, cerrando la inspección con el acta misma. En caso de que no pudiese cerrar la inspección en este momento, bueno, tienes el derecho de los 5 días para que en su momento ofrezcas tus pruebas correspondientes, la autoridad los valore y emite una resolución en la que determine que sí has cumplido y si no has cumplido, bueno, te puede imponer una sanción o incluso la clausura, ¿no? Y ya tendrás las vías legales para impugnarlo. Lo que yo te invito es, ten el orden, clasifica tus documentos, atiende la inspección. Puede volverse algo muy sencillo o algo muy complicado y estresante. Entonces los invito a tener el orden y nunca se olviden un principio general del derecho que tiene muy preciso la autoridad. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, a ordenar sus documentos estamos en tiempo y sin el tema, espero que haya sido de interés para ustedes. Y los invito a que hagan una auditoría de sus documentos. Cedo el espacio para el licenciado Juan Carlos para su presentación. Muy amable. Muchas gracias, Víctor. Buen día a todos. Pues bueno, vamos a puntualizar y a reforzar algunas de las cosas que nos mencionó el licenciado Víctor García. Y obviamente sabemos que estamos pasando por una situación complicada. Desde aquella declaratoria rebuscada que hicieron nuestras autoridades de la emergencia sanitaria, que lejos de darnos una solución para reforzar nuestras relaciones de trabajo, pues solo vinieron a complicar, pues obviamente el uso y el manejo de estas relaciones de trabajo. Y bueno, denme un segundo. Bueno, es muy importante lo que les comentaba el licenciado Víctor García. Indudablemente, y a partir de esta pandemia, las relaciones de trabajo dieron un giro de 360 grados. Pasamos de generar convenios en la primera etapa de esta pandemia para reducirle el salario a nuestros trabajadores o ajustarnos a jornadas nuevas, a llegar a cumplir con lineamientos técnicos que van ligados a cumplimiento de obligaciones en materia laboral. Recordemos que la semana pasada nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador informaba que con datos del IMSS, al día de hoy ya hemos perdido más de 900,000 empleos, más todos aquellos que no se han creado en esta última etapa del semestre. Y pues es muy importante echarle un vistazo a todo aquello que tiene que ver, que tiene que ver con nuestros trabajadores y con ese cumplimiento de obligaciones en materia laboral,
puesto que además de las inspecciones y de alguna contingencia que podamos tener en el regreso a las actividades, pues evidentemente tenemos que cambiar nuestra visión completamente de lo que veníamos trabajando con anterioridad. Los elementos que necesitamos para garantizar los derechos de los trabajadores, el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia fiscal, en materia laboral, obviamente están ligados a ciertos puntos que al día de hoy no vislumbrábamos, ¿no? Entre ellos, obviamente, lo que comentó el licenciado Víctor de manera acertada, pues estos cambios que van a tener los contratos individuales, estos clausulados que pues invariablemente no tenían contempladas este tipo de situaciones, el trabajo en casa, todo esto que la tecnología ha de alguna forma motivado a que cambie, pues tenemos que darle un vistazo a nuestros contratos y ajustarlos a estas nuevas medidas. Obviamente reforzar, como se los dijo Víctor, el tema colectivo, dar cumplimiento a los reglamentos y constancias que podamos generar para acreditar la capacitación de nuestros trabajadores. Recordemos que ya el 14 de mayo se publicaron unos primeros lineamientos que aplicaban en principio para empresas del sector automotriz, del sector minero y del sector de la construcción, en donde pues obviamente nos dan los parámetros con los cuales vamos a regresar o vamos a tener que implementar en nuestro centro de trabajo para el regreso. Obviamente fortalecidos por la última publicación que hizo la autoridad del 29 de mayo y que pues estarán indudablemente a la expectativa de todas las empresas una vez que regresemos a labores. De ahí, pues obviamente considerar que tenemos que tener unos expedientes de los trabajadores pues completos, empezar a hacer más estrecha esa relación que tenemos con el trabajador, conocer más sobre sus cuestiones de salud, sobre sus cuestiones familiares, con quién podemos generar un contacto, contar con su documentación general de manera vigente, será muy importante. Obviamente dar cumplimiento al pago de cuotas en materia de seguridad social, llevar controles de incapacidad, de riesgos de trabajo, incluso ahorita de los permisos que se generaron por cuestiones del COVID y que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues, utilizó una plataforma para que estos pudiesen contar con ese beneficio los trabajadores de que recibieran un subsidio sin necesidad de ir a sus centros de trabajo en el caso de actividades esenciales. El tema de los perfiles de puesto también tenemos que analizar si contamos con ellos y si no, pues integrarlos porque pues de eso se desprende una buena relación con el contrato y con el trabajador, ¿no? La Ley Federal del Trabajo contempla la formación de diversas comisiones mixtas en las cuales participan representantes de los patrones y de los trabajadores y pues están encaminadas a cumplir y externar necesidades que tienen los trabajadores y pues obviamente ese seguimiento. Hoy en día las comisiones de capacitación, de seguridad e higiene pues van a tomar una relevancia sin duda importante. Verificar el cumplimiento de la emisión de los recibos de nómina. Ha habido muchos ajustes en el pago de los salarios y pues obviamente tenemos que estar atentos a que nuestros timbres se emitan en tiempo y forma, que pues utilicemos, si bien es cierto, los beneficios que tenemos ahí en resolución miscelánea para el tiempo del timbrado, pero que no dejemos de lado tanto la entrega como la emisión de estos recibos. Y obviamente e indudablemente reforzar el tema del cumplimiento de normas oficiales. Por ahí la NOM entró en vigor el año pasado y a pesar de que ya está en vigor, muchas empresas no se han dado el tiempo de implementarla. Y indudablemente en esta etapa en donde necesitamos tener certeza de que nuestro trabajador está en condiciones aptas para acudir al centro de trabajo, pues estas normas tienen bastante relevancia. Como les comentábamos hace un momento, esto también se tiene que dar en cuanto a temas de subcontratación. Yo considero que esta herramienta de la subcontratación va a ser muy buena en esta etapa del regreso a actividades. Va a ser, sin duda, una herramienta que nos va a ayudar a formalizar todos estos empleos que
que se perdieron y que pues incluso sabemos que existen empresas que no lo hacen de manera correcta, pero otras tantas que sí se esfuerzan en apegarse a la ley, y pues obviamente será una solución integral para toda esa parte de gestión de capital humano que las empresas van a necesitar en este regreso a actividades. Y bueno, en este punto pues es muy importante que con su administradora de personal, con su contratista, pues se den el tiempo para revisar si cuentan con todos los elementos para que este esquema se dé en términos de lo que marca el 15A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Contar con un contrato especializado de acuerdo al tipo de personal que les asignan, estar verificando constantemente el pago y detalle de cuotas patronales, que se estén presentando los avisos ante el IMSS y ante el Infonavit de las disposiciones en materia de subcontratación en el formato PC1 y el CIRESO respectivamente, echarle un vistazo al tema de las declaraciones de pago de retenciones de nuestro contratista y declaraciones de IVA, verificar que esta empresa que nos da este servicio esté timbrando los recibos y que haga la entrega a los trabajadores de estos para que se dé el cumplimiento en materia fiscal. Y obviamente esta parte será fundamental que hagamos esa combinación en el cumplimiento de todas las cuestiones que tienen que ver con normas de seguridad y obviamente protocolos que hoy en día se están generando y que son a la vista parecieran nuevos, pero que ya vienen contemplados en la Ley Federal del Trabajo y que pues, a lo mejor muchas empresas no nos habíamos tomado ese análisis de dar cumplimiento a este tipo de disposiciones. También es importante saber más allá de su contratista, conocer y tener pues bajo qué términos está constituida, si nos están facturando de manera correcta, si tienen elementos propios y suficientes para podernos dar ese servicio y sobre todo analizar que se cumplan las condiciones que señala el artículo 15A, en donde pues obviamente no podrá abarcar en totalidad de nuestras actividades la contratista, ni tener tareas iguales o similares, y mucho menos, justificar más bien el carácter especializado de esos trabajadores que nos asignan. Recuerden que si esto no se cumple ante la autoridad, pues seremos patrones y pues, técnicamente esta relación jurídica pues no existiría. ¿Sí? Como les comenté, ya tomando el tema de las publicaciones del 14 de mayo, 29 de mayo, y estando al pendiente del semáforo epidemiológico que las autoridades pusieron ahí a disposición de nosotros, pues tenemos que estar bien pendientes de cuándo nos toca regresar y estar preparados con estas normas y con estos lineamientos de seguridad sanitaria, porque de lo contrario, pues nos vamos a ver en situaciones quizá, si nos llega a tocar una de esas inspecciones que mencionaba el licenciado Víctor, pues no vamos a poder dar cumplimiento y seguramente pues, nos haremos acreedores a una sanción o a una multa, ¿no? Les decía hace un momento, hay que echarle un vistazo al cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en cuestiones de subcontratación, que si bien es cierto, no han tenido el propósito que la autoridad tenía cuando los sacó para que demos cumplimiento, pues al final del día son obligaciones que es importante cumplir y que obviamente tenemos que estar vigilando de nuestra contratista. En temas de subcontratación también recuerden que en la parte fiscal este año hubo un gran cambio, pasamos de estar solo solicitando la información a nuestro contratista de las declaraciones, de las retenciones y los recibos de nómina. Desde el 2017 dimos un brinco a un aplicativo que tampoco por ahí funcionó muy bien y que se derogó el pasado agosto de 2019, a este año en donde pues las autoridades desde el inicio del ejercicio nos obligan a retenerle a nuestra contratista el 6% del impuesto al valor agregado de la contraprestación que tenemos, obviamente de la factura que nos realizan, y pues obviamente están enterando estas retenciones. Creo que este cambio pues es de los más relevantes. Sí, estamos esperando una reforma integral, pero es cierto que las autoridades sí en su conjunto han estado buscando la manera más ad hoc para regularlo, ¿no? Y hace un momento les comentaba, por ahí el recibo de nómina ahorita es súper importante que lo timbren en su última versión y con el último complemento. Recuerden que este año se incorporaron dos apéndices, el apéndice del ajuste al subsidio al empleo
que obviamente vino a afectar a algunos trabajadores que ganan o que tenían derecho a este apoyo federal, y también el procedimiento para el registro del ISR, de la diferencia del ISR a cargo derivado del cálculo anual, ¿no? Entonces hay que verificar si nuestros sistemas están cumpliendo con esta versión y pues obviamente darle esa continuidad con el trabajador para que se le entreguen sus acuses de recibo. Ya ahí en una regla de resolución miscelánea existe una facilidad para entregar de manera una representación impresa de manera semestral. No necesitamos quizá entregarlos cada periodo, si es que no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sí cuando menos hacerlo una vez de manera semestral. En cuanto a temas de subcontratación, recuerden que desde el 2017 se incorporó el RFC de la contratante en el recibo que emite la contratista y el porcentaje de tiempo que está asignado el personal con este contratante, ¿sí? Y por último, me gustaría compartirles si ha habido algunas medidas de apoyo que las autoridades en materia de seguridad social se han lanzado con motivo de esta pandemia. Por ahí el IMSS, en su acuerdo 213 del 2020, pues nos hizo una plataforma, nos facilitó a través de un buzón, pues que accediéramos al pago en parcialidades simplificado, con tasas de interés muy pequeñas, que van desde el 1.26 hasta el 1.82%, y que obviamente no nos pedían un interés fiscal, que garantizáramos a través de un interés fiscal para llegar a este convenio con el instituto. Esto se dio desde el mes de abril, y pues obviamente hay que estar al pendiente si fueron patrones que accedieron a este tipo de beneficios o de medidas, pues que le estemos dando seguimiento y cumplimiento para no tener un problema con posterioridad. Por ahí también el Infonavit lanzó una serie de medidas de apoyo en donde, pues, entre otras cosas, había un fondo universal para aquellas personas que se quedaron desafortunadamente sin empleo en esta etapa, y pues obviamente les cubría hasta 3 meses con una mensualidad, obviamente con un copago del 0%, 0 intereses, y pues técnicamente no los iban a afectar durante esta situación. También hubo diferimiento del pago de las aportaciones que hace el patrón por los bimestres 2 y 3, y estos pues se pueden pagar hasta el mes de septiembre igual, sin ningún interés, ni ningún recargo, ni mucho menos. También para algunas empresas que entraron en paro técnico, sobre todo para trabajadores que tienen amortizaciones, hubo reducciones ahí en el porcentaje de descuento, siempre y cuando se acreditara con los convenios o con el convenio firmado con el trabajador o con el sindicato, de las reducciones de salario que se dieron en esta última etapa. Y por ahí también el Fonacot lanzó, a través del contacto que tenemos con ellos vía correo electrónico, nos hizo llegar una facilidad para que trabajadores que accedieron a un convenio de reducción de sueldo, pues obviamente se ajustaran sus aportaciones sobre el crédito del 20% sobre el excedente del salario mínimo. Y bueno, creo que es muy importante, como se los comentaba el licenciado Víctor, que le demos un vistazo a las relaciones de trabajo. La visión que teníamos antes de la pandemia, indudablemente, debe cambiar, y tenemos que tener ya un panorama más general sobre los trabajadores, sobre estas relaciones con ellos y hasta dónde podemos y tenemos obligaciones de cumplir, ¿no? Por mi parte es todo. Les dejamos ahí el panel para las preguntas y esperamos este material y esta plática haya sido de gran ayuda, y cualquier cosa que quieran profundizar, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta presentación muy interesante. Gracias a Leticia y a Víctor también. Entonces, si tienen preguntas, por favor las pueden como anotar en la parte como Q&A abajo de su pantalla. Yo sé que han sido como contestadas algunas preguntas. Tenemos como 3 otras, entonces tal vez se las puedo como compartir. Tenemos una pregunta de Miguel Buret, que nos dice, ¿cuáles son las consecuencias por no hacer el registro en el portal del IMES
para probar que hemos implementado las medidas de prevención para el regreso a la nueva normalidad. Recordemos ahí, Alex, gracias, Miguel, recordemos que al día de hoy seguimos en una cuestión de suspensión de actividades. ¿Quiénes estaban obligadas a hacer este registro en este portal de nueva normalidad del gobierno en cuanto a temas de lineamientos de seguridad? En principio, el 14 de mayo estaba lanzado para empresas de la construcción, empresas de la minería y del sector automotriz. ¿Sí? El 29 de mayo igual se dieron, digamos, banderazo para que otras tantas actividades regresaran a laborar, y estas son las que tenían que cumplir. Indudablemente esta plataforma se extenderá para el resto de los centros de trabajo. Entonces, aún no tenemos del todo, digamos, la vigencia para presentar este tipo de avisos. Y pues técnicamente hoy en día no hay una sanción por no hacerlo, simplemente con esto te iban a avalar para que tú operaras, ¿no? Entonces hay que identificar si ya somos una actividad esencial o si ya podemos estar laborando, y entonces sí hacer el registro. Al final del día, el registro solo es un acuse en el que yo manifiesto que estoy implementando esas medidas. No necesariamente quiere decir que ya cuento con toda esa infraestructura, simplemente estoy dando por hecho que yo voy a dar cumplimiento con los lineamientos técnicos que aplican a los centros de trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos como otra pregunta, que es como la siguiente. Sobre las inspecciones extraordinarias para el cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria, pregunta, ¿habrá multas por parte de la autoridad laboral? De ser así, ¿cuál es el fundamento en la LFT? Perfecto, muy amable, Alex. El fundamento lo vamos a encontrar en la norma oficial mexicana, que es la NOM 30, donde se establece que todos los centros de trabajo deben implementar sus protocolos, sus reglamentos, sus políticas de seguridad e higiene. Obviamente el protocolo de seguridad sanitaria fue determinada por la autoridad de salud y en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, pues va de la mano con la propia norma oficial. En consecuencia, la propia norma oficial te remite que su incumplimiento, la Ley Federal del Trabajo señala el tema de las sanciones. Esas sanciones pueden incurrir a un tema de multa. Las multas pues, están determinadas en la Ley Federal del Trabajo y se determina de acuerdo a las características que el infractor cometió, pues es la gravedad de la infracción o la probable gravedad, la reincidencia. Son preceptos que deben reunir para que se ponga la multa, ¿no? Esta multa, pues a veces queda a discreción de la autoridad, ¿no? Entonces, pero sí, ahí está el fundamento, lo tenemos en la propia NOM y en la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tus explicaciones. Tenemos otra pregunta por parte de Gustavo Herrera, quien nos pregunta, ¿quién determina los 5 días que se mencionaron para dar por terminada la inspección? Correcto. Los 5 días hábiles, por supuesto, que son los que los otorga la Ley Federal del Trabajo. Incluso se encuentra también regulado en el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones. Entonces, ¿quién lo determina? Pues la propia ley. Y es un derecho que tienen los particulares, o sea, los visitados, las empresas, para que en ese término de 5 días puedan ofrecer sus pruebas y desvirtuar cualquier observación que haya sentado el inspector en el acta de inspección. Gracias, Víctor. Nos pregunta también Beatriz Montiel, ¿ustedes pueden asesorarme para el cumplimiento de la norma 35? Por supuesto que sí, con todo gusto la podemos asesorar en el cumplimiento de la norma 35. Estamos a sus órdenes. En las presentaciones dejamos
la dirección, el correo, el teléfono, y con todo gusto podemos dar una asesoría gratuita al cumplimiento de cualquier norma y de políticas y protocolos. Perfecto. Gracias, Víctor. Entonces, si tienen como otras preguntas, por favor, las pueden escribir en la parte Q&A y tomaremos como tiempo para contestarles. Entonces, adelante. Tenemos una pregunta de Liliana Escalante. Escalante, perdón, sí. Nos pregunta sobre la reserva contable. ¿Cuánto es el porcentaje recomendado? Bueno, el porcentaje, más que porcentaje recomendado, lo que tenemos que tomar o considerar es el monto de lo que representan nuestros, en el caso de gastos de operación, cuánto es lo que representan nuestros gastos de operación, y con relación a ese monto, lo que se sugiere, porque obviamente va a depender de cada una de las compañías, es mínimo tener de 3 a 6 o 9 meses como reserva. Obviamente el financiero o el contador de la empresa es el que lo tiene que controlar, pero realmente una cantidad o un porcentaje que se marque en alguna ley, en algún libro, no lo hay. Simplemente es con relación a la operación de las compañías. Gracias, Leticia. Tenemos otra pregunta por parte de Raimundo, que nos dice: buenos días, respecto al cuestionario de salud, ¿cuál es el alcance del cuestionario de salud? ¿No se interpone con información sensible? Correcto. Muy amable por su pregunta. El cuestionario de salud no se contrapone. Obviamente no se puede divulgar con todos los trabajadores, ¿no? Es una información reservada. Solo el de recursos humanos o el director general de conocimiento del mismo. Este cuestionario pues debe aplicarse a los trabajadores para saber si no presentan alguna enfermedad crónica por disposición de algún del decreto que emitió la autoridad. Esas personas no pueden regresar al centro de trabajo en esta contingencia, se tienen que quedar. Por eso es muy importante que el patrón conozca su situación de salud. Porque les pongo un caso: si regresan al centro de trabajo y presentan algún tema de enfermedad crónica, se contagian, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Del centro de trabajo por no aplicar el cuestionario y dejar al trabajador en su casa? Entonces, en una inspección te va a llegar y te va a pedir: ¿aplicaste el cuestionario? Por eso es muy importante que se aplique y no contraviene cuestiones sensibles de información. Obviamente, esa información no puede estar siendo divulgada a todo el mundo, solo se conoce a ciertas personas de la empresa. Muchas gracias, Víctor. Otra pregunta de Sonia, que nos dice: buen día. ¿Ustedes apoyan a las empresas en la elaboración de los protocolos de salud que mencionan? Por supuesto que sí, los apoyamos, les damos asesoría e incluso los elaboramos de acuerdo a la actividad de cada empresa. Gracias, Víctor. Entonces, si tienen otras preguntas, adelante, las pueden como anotar en la parte Q&A y les contestaremos. Perdón. Adelante, si tienen otras preguntas. Otra pregunta de Liliana. ¿El cuestionario de salud es único o con qué temporalidad se recomienda hacer? Ok. El cuestionario hay que aplicarlo en este momento a todos los trabajadores para el nuevo regreso. Y lo deben estar haciendo constantemente. Y yo voy a considerar que cada persona que ingrese nuevo trabajador a tu centro de trabajo, le apliques el cuestionario. Y cada año
debe estar actualizando tu cuestionario. Gracias a ti, Víctor. Si tienes otras preguntas, perdón, adelante. Adelante. En la sección Q&A, en el chat, es el momento. De todos modos, les repito que nosotros compartiremos como la presentación y la grabación de este webinar a través de la página web de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Entonces podrán acceder a esta presentación a partir del próximo viernes. Otra pregunta de Juan Carlos, que nos dice: buen día, ¿qué pasa si al momento de la inspección extraordinaria no se encuentra el representante legal? ¿Puedo pedirle al inspector que regrese en otro momento? Muy amable, Alex. Respondiendo a la pregunta, en una inspección extraordinaria, no se le puede pedir al inspector que regrese otro día. No, se tiene que llevar la inspección en ese momento. Si no se encuentra el representante, se lleva con la persona que se encuentre. Obviamente, debe ser un trabajador y el inspector debe asentar en su acta circunstancialmente que es trabajador, cerciorarse que es un trabajador de la empresa para poder llevar la diligencia. Ya en su momento, si hay observaciones en el acta, quien va a desahogar esas observaciones a través de un escrito debe ser el representante legal, porque es el que tiene facultades para realizar cualquier actuación en nombre de la empresa. Pero en el tema de la inspección, lo debe llevar con la persona con quien se encuentre en ese momento en el establecimiento. Gracias a ti, Víctor. Tenemos otra pregunta de Sonia, que nos dice: ¿qué pasa si no se da acceso a la empresa para que se lleve la diligencia de inspección? Bien, pueden darse dos situaciones. Que la autoridad presuma que se están cometiendo actos irregulares en ese centro de trabajo, ¿no? Y los asiente de esa manera en el documento. Incluso te puede llegar una multa. O bien, puede pedir el apoyo de la fuerza pública y acudir a tu centro de trabajo para que pueda accesar el inspector. Yo les recomiendo que se les permita el acceso. No llegar al otro lado de tener algún problema más que compliques el tema de la inspección. Por eso es importante el orden de la documentación. Gracias, Víctor. Otra pregunta de María. ¿Ustedes me pueden asesorar para llevar a cabo el protocolo de regreso a las actividades? Por supuesto que sí, con todo gusto. Les podemos dar la asesoría y nuevamente reitero, podemos incluso elaborarles el protocolo de acuerdo a los lineamientos de su empresa. Gracias, Víctor. Pregunta de Adriana. En caso de que mi empresa no cuente con las herramientas para implementar home office, ¿ustedes me apoyan a implementarlo? Por supuesto que sí. Podemos hacerlo sin ningún problema. Hacemos la política y los asesoramos para que implementen el trabajo desde casa. Otra pregunta. Héctor, para la presentación de la declaración de personas físicas, ¿qué debo de cumplir como requisito? Y si tengo impuesto a cargo, ¿cuáles son las parcialidades que me pueden dar para realizar el pago? Ok, el requisito que debe de cumplir las personas físicas para poder beneficiarse del pago a parcialidades es que su declaración esté presentada a más tardar el 30 de junio. Ese es el único requisito que deben de cumplir y pueden ir desde 2 parcialidades hasta 6 parcialidades, que son las opciones que tienen para poder realizar el pago de sus impuestos a cargo. Gracias, Leticia. Otra pregunta. ¿Qué instancia gubernamental realiza la inspección? Muy bien, muy amable. Gracias por la pregunta. Las autoridades que están facultadas para hacer la inspección laboral es obviamente la Secretaría de Trabajo y Prevención Social a través de sus inspectores. Obviamente aquí hay un tema de coordinación con otras dependencias que pueden también realizar
una inspección, que es precisamente la autoridad que es INVEA, COFEPRIS y Migración. Incluso el IMSS también puede realizar esas inspecciones que van directamente con el tema de inspección laboral. Y a su vez, esas dependencias, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede realizar inspecciones en temas de migración, por supuesto, y se han dado que auxilian en esas labores la Secretaría de Trabajo o sus inspectores. Gracias, Víctor. Otra pregunta de Juan Carlos. En caso de no cumplir con los requisitos al momento de la inspección, ¿pueden clausurar de forma inmediata la negociación? Correcto. Si no cuentas con los documentos, obviamente, ahí pues tendríamos que hacer una valoración de qué documentos no cuentas. Si no cuentas con un protocolo, no cuentas con el tema de higiene en tu centro de trabajo, no cuentas con las medidas en tus trabajadores, no está el distanciamiento entre un trabajador y otro, pues obviamente que en ese momento te van a clausurar tu centro de trabajo, ¿no? Pero si no cuentas con un documento, por ejemplo, el reglamento, pues no te van a clausurar, solo te van a prevenir para que implementes el documento y lo acredites en el término de 5 días ante la autoridad que ya viste tu debido cumplimiento, pero probablemente no te vas a evitar de un tema de multa, pero no de la clausura. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué pasa si obtenemos la autorización para reapertura de actividades en la plataforma Nueva Normalidad, pero el semáforo está en rojo? Ok. Si tu actividad aún no está permitida para el regreso y depende del semáforo, pues no puedes regresar aún y cuando tengas ya la autorización, ¿eh? Debemos estar muy al pendiente del semáforo. Pero qué bueno que ya tengan el permiso porque se están adelantando para que en el momento que ya la autoridad diga que pueden regresar, pues ya cuentas con el permiso porque en el portal del IMSS se están tardando para dar respuesta sobre esos permisos. Gracias, Víctor. Otra pregunta de Beatriz. Si tengo subcontratado personal, ¿recomiendan que yo haga la capacitación al personal de las medidas de higiene o debe ser la empresa que los tiene contratados? Perfecto. Yo te recomendaría que lo haga el centro también, el centro de trabajo, independiente de que va a ser una obligación de la persona que te está prestando el servicio de subcontratación, que te dé a conocer el protocolo e incluso tener una plática, mejor virtual o en el centro de trabajo, la empresa que te presta el servicio, pero independientemente de eso, tú como centro de trabajo también tienes que darles el asesoramiento sobre esas medidas que deben implementarse y que deben atender todos los trabajadores. Yo creo que deben ser los dos, indudablemente. Gracias por tus explicaciones, Víctor. Otra pregunta de Enrique. ¿Debo presentar mi protocolo en el portal y recibir mi sello? No se está recibiendo un sello. En realidad, solo se está generando un acuse de recepción de que el centro de trabajo conoce todos los lineamientos y obviamente está señalando que va a dar cumplimiento a ellos. Está manifestando que así lo hará. Como tal, no es un sello. El acuse, obviamente, en varios lugares lo están requiriendo, porque pues obviamente eso les garantiza que el centro de trabajo conoce de qué medidas están hablando en temas del protocolo. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Otra pregunta de Beatriz. ¿Cuánto tiempo tarda en emitir el permiso del IMSS para reingresar a las actividades? Pues estaba marcado en 72 horas, pero hay en algunos casos empresas que asesoramos que ha tardado hasta 8 o 9 días hábiles. ¿Sí? Perfecto. Pero como se los comentamos hace un rato, esto no es la condicionante para regresar a actividades. Hay que estar pendiente del semáforo y de lo que se publique. En el caso nuestro, de la gente que está aquí en la Ciudad de México, cada viernes iba a estar publicando en la Gaceta de la Ciudad de México qué actividades podían regresar. Gracias, Juan Carlos.
Otra pregunta. Para las empresas no esenciales, ¿es obligatorio realizar el protocolo y subirlo a la plataforma para iniciar actividades? Subirlo hoy todavía no es obligatorio. Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos, eso sí es obligatorio y seguramente será algo que dará pie a que también tengamos que meternos a esta plataforma de nueva normalidad. Gracias, Juan Carlos. Enrique nos dice, entonces, con el acuse cumplimos. Perdón la pregunta solo porque estamos por abrir. Ya, cumples en que tienes conocimiento sobre esos lineamientos y sobre tu obligación de implementarlos, más no en una verificación, como lo comentaba el licenciado Víctor, si no tienes absolutamente nada, pues indudablemente, pues obviamente la autoridad tendrá facultad para clausurarte o para sancionarte. Gracias a ti, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta de Carlos que nos dice, soy actividad esencial en la construcción y las oficinas están dentro de un centro comercial que ha implementado su protocolo de regreso de actividades con una ocupación 25% de personal en cada oficina. Su pregunta es, ¿debo atender su protocolo o crear el de mi empresa? ¿Puedo tener una ocupación mayor del 25% que determinó el centro comercial? Mira, esto se está dando mucho en oficinas, en condominios y demás. Obviamente, el centro de trabajo, en este caso el edificio o la plaza, pues implementará las medidas de seguridad y higiene en el centro de trabajo que a ellos les corresponden. Y ellos, en cierta medida, estarán vigilando, porque tú tendrás acceso a las instalaciones, estarán vigilando que tú cumplas con sus medidas. Sin embargo, también tú en calidad de patrón y en calidad de responsable del personal que tienes asignado en una construcción, indudablemente tienes que tener a tu personal capacitado, tienes que tener a tu personal equipado y obviamente esto de manera pues muy específica, pues te da a ti la obligación de también estar alineado con tu propio protocolo. Gracias, Juan Carlos. Otra pregunta de Beatriz. Mi empresa es de alimentos, no detuvo actividades. ¿También debo hacer el registro ante IMES y hacer mi protocolo? Estas empresas, de hecho, hay algunas empresas que tenemos la fortuna de asesorarlas, no necesariamente están obligadas, les reitero, la obligación se dio el 14 de mayo para 3 sectores, el 29 para otros tantos. Estas empresas que se consideran esenciales, desde que empezó la pandemia, ellos están trabajando con regularidad. Lo único que sí tienen que atender, volvemos a mencionar, es el tema de la implementación de los lineamientos técnicos para el centro de trabajo, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, indudablemente el centro de trabajo sí tendrá que implementar, pero no está la obligación como tal de esas empresas de hacer este registro en la plataforma de nueva normalidad. Gracias, Juan Carlos. Otra pregunta. Si el semáforo pasa de rojo a otro color y después regresa a rojo, ¿se tienen que cerrar nuevamente actividades no esenciales? Sí, ya ayer el secretario de Salud estaba mencionando un poquito de esto. Obviamente en esta semana se ha dado más movilidad, particularmente en la Ciudad de México. Entonces, pues sí dependemos de que de este virus, pues obviamente se vuelva a propagar y ocasione una nueva suspensión de actividades. Entonces hay que tomarlo con mucha calma, hay que estar muy al pendientes de ese semáforo y pues, en cualquier momento que así se publique, pues regresar al personal a casa o seguir operando de acuerdo a la situación que nos corresponda. Muchas gracias. Otra pregunta, Juan Carlos. ¿Qué pasa si clausuran el edificio donde se encuentran las oficinas de una empresa? ¿Hay alguna forma de ampararse y demostrar que la oficina interna o empresa sí está cumpliendo, aunque el edificio no lo haya hecho? Bien, en ese aspecto sí hay medios de defensa que puedes implementar. Yo te diría que tendrías que presentar un tema de paro para que de manera provisional se levante la clausura y puedas reaperturar tu centro de trabajo. Independientemente tienes que presentar y combatir esa resolución o esa medida ante el Tribunal de Justicia.
Justicia Administrativa de la Ciudad de México para combatir esa determinación de la autoridad o del inspector de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Gracias a ti, Víctor. Hay muchísimas preguntas, hay mucha participación. Otra pregunta. ¿En qué fuentes oficiales se puede consultar el semáforo? Entiendo que cada semana lo actualizan. Bien, el semáforo en la Ciudad de México, obviamente podemos checarlo en el portal del gobierno de la Ciudad de México. Ahí está, en el portal está publicado el semáforo y ahí lo podemos visualizar. También está el semáforo en tema de gobierno federal, pero para la Ciudad de México yo les recomiendo que revisen el de Ciudad de México. Gracias, Víctor. Pregunta de Javier. ¿Saben si hay una fecha programada para la inspección? No, no hay una fecha que sepamos para que la autoridad tenga para una inspección. No, de hecho, en el tema de las inspecciones ordinarias, lo que se hace es que hay un citatorio previo donde te acude al centro de trabajo y eso se le informa que va a ser sujeto de una inspección, se señala la fecha y hora para que se va a llevar la inspección, pero de antemano no te dicen, oye, el día 20 y tantos de noviembre te voy a hacer una inspección. No lo hay. Lo que sí te anteceden es con un citatorio previo de una inspección ordinaria, y en una inspección extraordinaria de las que están implementando actualmente, pues no te van a avisar, ¿no? Ni con el citatorio, van a acudir directamente a tu centro de trabajo para verificar el cumplimiento. Gracias, Víctor. Otra pregunta de Héctor nos dice, tomando en cuenta todos mis gastos fijos, ¿qué medidas debo tomar para que mi flujo de efectivo no se vea afectado por la pandemia que vivimos hoy en día? Gracias, Héctor, por tu pregunta. Considero que lo principal que como empresarios tenemos que tomar en cuenta es gastar en lo estrictamente indispensable, tratar de reducir en estos momentos tanto los gastos como los costos, y algo fundamental, tener una administración adecuada de nuestras cuentas por cobrar, porque esto es lo que nos va a permitir tener un flujo de efectivo sano y necesario para afrontar nuestras obligaciones y pasivos a corto y mediano plazo. Gracias, Leticia. Pregunta de Jorge. Disculpen, las personas vulnerables conforme al semáforo, ¿cuándo se pueden reintegrar físicamente a sus labores? Ok. Respondiendo a esa pregunta, cuando el semáforo esté en verde, pueden regresar esas personas. Perfecto. Yo creo que ya hemos respondido a la pregunta de Adriana. En caso de que mi empresa no cuente con las herramientas para implementar home office, ustedes me apoyan, ¿no? La hemos contestado y lo pueden hacer sin problema. Tenemos otra pregunta. Las inspecciones están basadas en las instrucciones locales que se tienen. Es decir, si tengo una actividad no esencial, pero el gobierno me permite abrir con un porcentaje de aforo, aún en semáforo rojo, esto, pero no la logro, esto ampara ante una inspección. No sé si la entendieron, Víctor. Ok, permítame, inspecciones están basadas en una instrucción local que se tiene, es decir, tengo una actividad no esencial, pero el gobierno me permite abrir. Ok, bien, pues si el gobierno te dio una respuesta por escrito de que te autoriza apertura de un porcentaje de trabajadores en tu centro de trabajo y lo tienes por parte de la autoridad, pues obviamente cuando lleguen en una inspección y tengas ese documento, pues lo tienes que exhibir. Y eso te va a ayudar mucho para que acredites que tienes el permiso de la autoridad para la reapertura. No he visto que te den algún documento así, a menos que tenga tu actividad esté relacionada con una esencial. Solo en ese caso pudieras tener algún documento como ese. Gracias, Víctor.
Pregunta de Javier. ¿El protocolo de seguridad sanitaria tiene alguna fecha límite para ser emitido antes del IMES? Ok, respondiendo a esa pregunta, si tenemos una fecha límite para emitir ante el IMSS, pues lo tenemos que presentar todas las que las personas que las empresas que van a regresar supuestamente el 15 de junio, pues lo debemos ya tener presentado, ¿no? Ese sería como nuestro límite para las empresas que ya están, de acuerdo al semáforo, la reapertura del 15, pues deben ya haber presentado su protocolo de seguridad sanitaria. Y ese sería el límite. Muchas gracias, Víctor. Entonces, no sé si tienen como algunas otras preguntas. Todavía tenemos 2 o 3 minutitos. Entonces, adelante si hay otras preguntas en Q&A, en el chat. Muchísimas preguntas, mucha participación. ¿Algunas otras preguntas? No, yo creo que al parecer no hay otras preguntas. Bueno, nada más quisiera agradecer sinceramente como todo el equipo de Whitehaker, gracias a Leticia, a Juan Carlos, a Víctor por su participación, por su presentación muy interesante. Y gracias a todos, a ustedes por su presencia. Les recuerdo que pondremos como en línea esta presentación, así que la grabación en la página web de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana para que puedan tener acceso. Y ya, entonces les deseo a todos como un excelente día. Gracias otra vez por su participación. Gracias a todos. No sé si quieren, Víctor, Juan Carlos, Leticia, agregar como una última cosa o no. Muchas gracias por el espacio a la cámara, Alex, y pues ojalá esta información les haya sido de utilidad. De todas formas, ahí están nuestros contactos, con mucho gusto. Hay una comunicación directa con todos nuestros profesionales que se encargan de dar esta asesoría y consultoría a nuestros clientes y pues será un placer tenerlos ahí. Gracias, Juan Carlos. Sí, muchas gracias a la Cámara por permitirnos compartir con nuestros, ahora sí que con nuestros socios, porque tenemos muchos socios comerciales. Entonces, gracias por este espacio y esperamos volver a tener esta oportunidad. Gracias, Leticia. Muy amable, Alex, por la invitación, por coordinar este espacio y a la Cámara por permitirnos participar. Y a todos los que nos escucharon, esperemos que haya sido de utilidad la información que se planteó en esta charla. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Entonces ya estará en línea la presentación, la grabación el viernes para ustedes. Y bueno, muchas gracias por su participación a todos y les deseo un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.